La presidenta Claudia Sheinbaum abordó algunos de los temas más delicados de la agenda nacional, desde la estrategia contra la inseguridad en Michoacán y los operativos contra el crimen organizado, hasta investigaciones que han generado polémica en los últimos días. Pero el momento que terminó marcando la conferencia llegó cuando respondió a las críticas de un expresidente y lanzó una frase que rápidamente comenzó a generar reacciones. Lo tengo claro. ¿Qué fue lo que dijo? ¿A quién iba dirigida su respuesta? ¿Y por qué este intercambio está dando tanto de qué hablar? Te invito a quedarte hasta el final para conocer todos los detalles. Oiga, presidenta, ¿y qué le parece que el Felipe Calderón el día de ayer publicó un tuit respecto a que hace 20 años ellos ganaron las elecciones de forma democrática? Y esto lo hago alusión que usted ayer mencionaba, pues que ganaron o el inicio de la cuarta transformación también, el del segundo piso. Antes de eso, quiero reconocer al Universal por la disculpa pública que hicieron, tanto a la familia de Carlos Monsiváis como al presidente López Obrador. Yo creo que tenemos, lo sabes tú, como reportero nos cubres desde la ciudad, diferencias por la manera en que el Universal presenta noticias que nosotros muchas veces consideramos falsas o exageradas, y lo mencionamos en las mañaneras, pero particularmente sobre la nota del presidente López Obrador, habla bien del Universal que hayan hecho esta disculpa pública. Entonces, nuestro reconocimiento, porque una cosa es publicar algo y después hacerse pato, y en este caso, cuando descubren que había mentira en la publicación, que había falta de verdad, pues hay una disculpa pública. Entonces, qué bueno que lo hicieron, mi punto de vista. Hace 20 años, 2 de julio, hubo una elección en México. Hay una película que se llama El Fraude, que le recomiendo a todas y a todos que la vean, porque habla de un proceso de fraude previo a la elección y después durante la elección del 2 de julio del 2006. Previo a la elección, una campaña, bueno, previo a la elección, el desafuero del presidente López Obrador, que entonces era jefe de gobierno. Querían inventarle un delito, o le inventaron un delito para que no pudiera participar en la elección del 2006. Lo desafuera el Congreso y después Fox se tiene que echar para atrás por las grandes movilizaciones que hubo a favor de López Obrador. Después viene la campaña y viene una campaña de mentiras que le llamaron López Obrador el peligro para México, pagada por organismos empresariales, por muchos empresarios que no querían perder sus privilegios. Y después de eso, el día de la elección, se cometió un fraude electoral al cambiar o al escribir en las actas de las casillas números falsos, utilizando principalmente a los maestros de entonces, agrupados en el CENTE con el Bester Gordillo, en un acuerdo que tuvo Calderón con el Bester Gordillo. Esas actas fueron analizadas. En el 2006 yo participé como vocera del presidente López Obrador en su campaña, de mayo a julio. Yo dejé la Secretaría de Medio Ambiente en mayo, cuando habíamos terminado el segundo piso, y después me integro a la campaña del presidente, o del entonces candidato López Obrador, a la campaña. Y después nos dedicamos a un trabajo de investigación con muchos matemáticos y especialistas en asuntos electorales a analizar las actas.
Y al analizar las actas, encontramos que había votado más gente que la que decía la lista nominal, que al hacer el conteo de votos no coincidían el número de boletas con los votos, así de sencillo, ni con las boletas que no se habían utilizado, lo que mostraba en algunos casos diferencias de votos a favor de Felipe Calderón de 30, 40, 50 votos más. ¿Qué fue lo que se pidió entonces? Y esa consigna vino de la gente, voto por voto, casilla por casilla. ¿Quién debía de haber definido que se abrieran todas las casillas? El Tribunal Electoral. Frente a la movilización que termina en un plantón en Reforma, porque había habido movilizaciones muy grandes contra el fraude electoral, el Tribunal Electoral decide abrir el 9% de las casillas. Y al abrir el 9% de las casillas, se reduce la diferencia entre López Obrador y Calderón. La diferencia original era de cerca de 265,000 votos, nada más. Y después se redujo todavía más. Y al reducirse se anulan los votos de los dos, aunque en realidad López Obrador ganaba muchas de las casillas que se revisaron, pero el tribunal decide anular las casillas. Fíjense, solamente de votos nulos había cerca de 1 millón de votos nulos y la diferencia de la votación al final fue de cerca de 240,000, 50,000 votos. Además de un esquema que nunca quedó claro de cómo se fueron presentando los votos a la hora de la presentación del PREP y del conteo distrital. Nunca se quisieron abrir todas las casillas. Nosotros estamos seguros que si se hubieran abierto todas las casillas, se hubiera demostrado que el presidente López Obrador hubiera sido presidente desde el 2006. Es decir, Calderón llegó de manera espuria al gobierno. Bueno, el Tribunal Electoral entonces hace una resolución donde reconoce que Fox se metió a la elección. Así lo dice claramente. El presidente de la República violó las reglas del juego y se metió a la elección, Fox. Sin embargo, no es motivo suficiente para anular la elección. Entonces, es evidente, y lo sabe el pueblo de México, y lo sabe Calderón, que hubo fraude. Fue aquí en Michoacán cuando entra y unos días después, en diciembre, decide hablar de la guerra contra el narco, vestido de militar. ¿Por qué? Entre otras razones, porque quería legitimarse, porque había entrado de manera fraudulenta. Calderón, por 6 años, usurpó la presidencia, y lo digo con toda certeza. Eso fue lo que ocurrió hace 20 años. Por eso cuando nosotros decimos que el periodo neoliberal, que se puede especificar en 6 sexenios, desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto, 36 años, estuvo marcado por la antidemocracia, contrario a lo que hoy quieren decir. Primero, porque la primera entrada de Fox, el primer cambio de partido en la presidencia, estuvo marcado por una negociación que hizo Zedillo con el gobierno de los Estados Unidos para resolver la crisis de 1994, dicho por Francisco Labastida. Es decir, una injerencia extranjera desde 1994 para que Fox llegara a la presidencia. ¿Y qué fue lo que, según Labastida, hizo Zedillo? Pues evitar que ganara. De manera muy cínica, por cierto, Labastida dice: no nos dieron dinero, no permitieron que los gobernadores actuaran a favor del PRI, y por eso gana Fox. Y mucha gente vota por Fox pensando en que realmente venía el cambio, un cambio hacia la democracia.
Sin embargo, 6 años después viene un fraude electoral. Y no contemos, pues, la difícil situación que se vivió en 1994. Bueno, en el 88 el fraude electoral contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. En el 94 el asesinato de Colosio, de Ruiz Massieu, el levantamiento zapatista. En el 2000 el triunfo de Fox y en el 2006 fraude electoral. Y en el 2012 pues una compra total, absurda, de votos para que ganara Peña Nieto. Y no es hasta el 2018 que el pueblo decide ya volcarse para que la diferencia sea tan grande que ya nadie pueda decir nada. Entonces esa es la historia de México, que en otro momento podemos hablar más de ella. Fíjense, en el periodo de Salinas estaba yo, ya ven que ahora uno busca en el internet y rápido le sale a uno la inteligencia artificial. Pregunté cuántos gobernadores dejaron su puesto en el periodo de Salinas, de Gortari. No lo revisé para saber, les digo lo que me contestó la inteligencia artificial. No necesariamente hice una investigación mayor, fueron 19. Imagínense la crisis de gobernabilidad, que en el sexenio de Salinas 19 gobernadores tienen que dejar su puesto. Y no hablemos de presidencias municipales. Muchas gracias. Bueno, vamos, ya son 9:13. Vamos, 2 más acá de Michoacán para que vamos acá. Presidente, ¿qué tal? Buenos días. Eric Zaragoza de Sordo Noticias y Estrellado MX. Justamente de esto que nos platicaba, para ustedes como Morena o para el partido, para el movimiento, ¿ya queda cerrado este capítulo o estarían dispuestos a abrir una comisión de la verdad o algo similar, algún organismo similar que profundice justamente en ese proceso electoral del 2006? Hay un pequeño detalle, quemaron todas las boletas. Y bueno, justamente Diego Fernández de Ceballos fue el promotor de la quema de esas boletas. Justamente ahora, con todas estas reformas, incluida la electoral, queda entonces plenamente garantizado que no vuelva a ocurrir un fraude electoral en México. La democracia es el gobierno del pueblo y hay institutos electorales autónomos y el Tribunal Autónomo que hablan de la validez de una elección. Todavía en el 2021 el tribunal aquí en Michoacán le quita a Raúl Morón la candidatura por supuestamente no haber validado un gasto en elección, cuando nunca antes había habido muchísimas ocasiones en la historia de México que había candidatos que no habían reportado a lo mejor adecuadamente, de acuerdo con el tribunal o con el INE, sus gastos de campaña, pero nunca les quitaron las candidaturas. Igual en Guerrero. Entonces todavía ahí pues se cometió una injusticia en aquel momento, en el 21, todavía. Entonces hay que seguir avanzando en la pulcritud de todas las elecciones, de acuerdo con la Constitución y la ley. Y nosotros, imagínense, pues si fuimos víctimas de fraudes como movimiento, pues por supuesto que lo que defendemos es la democracia. Cambiando un poco de tema, ahorita hablan justamente de algunos avances que ha habido en tema de desarrollo económico aquí en Michoacán. Tenemos el mejor puerto, o uno de los mejores puertos del país, tenemos muchísimas cosas, muchísimas bondades y virtudes, sin embargo, no logra concretar Michoacán esta industrialización que es tan necesaria para garantizar mejores sueldos, estabilidad, etcétera. ¿Ya tienen ustedes justamente algunas acciones más concretas, alguna ruta más establecida, por así decirlo, para que Michoacán avance justamente con todas estas bondades que tiene en materia de desarrollo económico? Sí, a ver, gobernador. Gracias. Sí, precisamente la subsecretaria de Economía hizo presentación
de que en agosto inician las obras de infraestructura del Polo de Desarrollo Industrial del Bajío, en la estación Queréndaro, municipio de Sinapecuaro. Hay 3 grupos empresariales muy importantes de Michoacán, que son los promotores, entre ellos Citelis, de Organización Ramírez, que desarrollarán este parque industrial. Es un parque industrial muy grande, son 250 hectáreas para el desarrollo industrial. Y qué bueno que lo comentas del puerto de Lázaro Cárdenas. Ayer, Presidenta, llegaron nuevas grúas de cabotaje, grúas para carga y descarga de contenedores a Hutchinson Ports, que es una de las terminales portuarias en el puerto, donde se están haciendo inversiones multimillonarias. Tanto APM como Hutchinson están invirtiendo en conjunto cerca de $800 millones para ampliar sus capacidades logísticas y portuarias. Y también el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes nos acaba de informar del avance de la ampliación a 4 carriles de la autopista a Lázaro Cárdenas, y esto implica, por supuesto, desarrollo. Entonces, son los proyectos que tenemos en puerta y que van avanzando. Son proyectos que están caminando, que se están desarrollando para precisamente la economía del Estado, sumado a la indicación geográfica del aguacate de Michoacán, el aguacate franja michoacana, que es una denominación de origen para el aguacate michoacano, que es un negocio cercano a los $6,000 millones entre exportación y mercado nacional. Entonces, está avanzando este desarrollo tanto en el puerto de Lázaro Cárdenas como en el Parque Bajío, que es el polo de desarrollo que estamos construyendo con el gobierno federal, con iniciativa privada en Michoacán. Gracias. Finalmente, en materia de seguridad, ya es sabido, se ha dado a conocer por autoridades estatales que hay un grupo de extranjeros que incluso son los que llegan a Michoacán a capacitar en la elaboración de estas minas antipersonas, de estos artefactos explosivos, y que operan en algunos municipios. Sin embargo, también recientemente declaraban que muchos de ellos ingresan por tierra desde otros estados, es decir, llegan al territorio nacional desde aeropuertos, otros aeropuertos internacionales, no precisamente el de Morelia. ¿Si habrá mayor coordinación o cómo van a operar para tratar de blindar y reducir justamente que lleguen estas personas a seguir capacitando en la elaboración de estos artefactos tan terribles? Ha habido varias detenciones aquí en Michoacán, específicamente de ciudadanos colombianos. Muchos han tenido su ingreso según el Centro Nacional de Inteligencia, que ha dado un seguimiento puntual por el AICM, por el aeropuerto de la Ciudad de México y por otros aeropuertos. Hay una investigación grande, se tiene identificado también al líder, que también está aquí en Michoacán. Uno de ellos, de los más importantes, es de Cártel Jalisco, y ha habido la participación, como usted bien lo dice, de ciudadanos colombianos y de otros países, principalmente de Colombia, pero ha habido una cantidad de detenidos ya importante que también se han informado aquí en las mañaneras. Sí, le podemos precisar más tarde el número exacto de la cantidad de detenidos que ha habido, y estamos trabajando también con nuestras contrapartes en Colombia. Gracias, Presidenta. ¿Ya auguró que México gana su marcador para el domingo? No digo yo marcador. Aquí hacemos la quiniela y luego antes de Suave Patria hacemos la quiniela. Gracias. Vamos ya al último por acá. A ver la compañera y ya cerramos. Gracias, buenos días. Naomi Carmona de mimorelia.com y Radio Fórmula Morelia. Voy a hacer las preguntas sentada para no tapar a mis compañeros. También en temas de desarrollo y economía, Presidenta, ayer dieron una explicación muy amplia del TEMEC, pero quisiera aterrizar sabiendo si estas definiciones en esta reunión trilateral en términos del TEMEC y estas revisiones anuales ponen en riesgo de alguna forma la agroexportación. ¿Hay garantías para el sector agroindustrial, específicamente para productores michoacanos, a sabiendas de que Michoacán es el mayor exportador de productos agrícolas bajo el TEMEC? No lo han puesto sobre la mesa, no es algo que esté a discusión.
es importante que, digamos, nosotros, tanto Canadá como México, planteamos que continuara por 16 años en la manera en que fue escrito originalmente. O sea, realmente coincidimos, Canadá y nosotros, que ha sido muy bueno para los tres países. El país que está poniendo estas condiciones es Estados Unidos. Y ha hablado sobre todo de ampliar las reglas de origen, es decir, que se fabrique más en la región y no que estemos importando de otras regiones del mundo. Esa es esencialmente la mayor parte de la discusión que se está planteando en torno a estas revisiones. Si se llega a un acuerdo pronto, pues esperamos que las otras revisiones pues ya prácticamente sean más bien de una revisión de si se están cumpliendo las metas que se plantearon en esta primera revisión de este año, ya de manera formal. Pero no se ha hablado de la agroexportación. Gracias. Ahora, eso no quiere decir que en algún momento lo puedan plantear, ¿verdad? Porque nosotros no controlamos lo que ellos quieran poner sobre la mesa, pero hasta el momento no ha sido un tema. Gracias. Y por otro lado, Presidenta, a una semana de que concluyeran los registros para las coordinaciones estatales de los trabajos de la 4T, en Michoacán sabemos que hay dos grupos que han mantenido rispideces, quienes estamos cerca de la política michoacana lo sabemos, los ubicamos. Esta situación comenzó a ser más amable después de la visita de Ariadna Montiel. Sin embargo, pues sigue siendo una competencia, ¿no? Estas encuestas. Yo sé que usted deja los temas del partido al partido, pero usted también es lideresa dentro de su movimiento. Soy presidenta y defiendo un proyecto de nación, pero en lo que concierne a Morena, es Morena, ahí sí no nos metemos. No, independientemente de saber si tiene algún mensaje para los aspirantes, no solo de Michoacán, en cuanto a su actuar, en cuanto a los eventos que lleven pues este proceso con civilidad, ¿hay algún mensaje de su parte? Lo más importante es la defensa del proyecto, por encima incluso de las personas. Es el proyecto. Y afortunadamente, pues desde hace muchos años, desde su formación, Morena tiene mecanismos para resolver sus candidaturas. Pero todas y todos debemos defender a México siempre, la soberanía y un proyecto en el que creemos y cree el pueblo de México, porque tenemos pues una aprobación muy importante del pueblo y eso es lo que tiene que pesar. Y en Michoacán, pues el proyecto para Michoacán, dentro del proyecto de nación, pues cuál es el proyecto que están planteando para Michoacán. Ese es lo importante. Gracias, buenos días. Vámonos. Presidenta, ayer el FBI donó la avioneta donde trasladaron al Mayo. Sí, vamos a revisar. Ayer vimos el reportaje que salió de, ¿cómo se llama el medio? Pie de Nota. Pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores, también al Gabinete de Seguridad, que hicieran esta revisión y si les parece, la próxima semana comentamos sobre este tema. ¿Se comprueba la participación del FBI, presidente? Ya en la próxima semana hablamos de este tema, si les parece. A ver, sobre las comunidades indígenas, para cerrar. Sí, Presidenta, gracias. Buenos días. Su servidor Manuel Morales Ordaz, de Ecos de la Meseta, Ecos de Michoacán. Tomando en cuenta los resultados que han tenido en los planes de justicia de otros estados y sobre los avances que le han registrado aquí en Michoacán, ¿usted cómo considera que van los trabajos? También tomando en cuenta que Michoacán tiene comunidades con autogobiernos. No sé cuál será su ruta hoy para llegar a Cherán, pero va a encontrar barricadas, comunidades que han tenido problemáticas de seguridad. En días pasados saludamos allá a la subsecretaria Violeta en Pichátaro, donde por ejemplo están apostando a recuperar bibliotecas. El Consejo Supremo Indígena ha dicho que el plan de justicia no es suficiente, que falta más. ¿Usted cómo ve que va el plan de justicia del pueblo purépecha? ¿Qué le recomendaría tomando en cuenta esos escenarios de las propias comunidades indígenas de Michoacán? Bueno, hay una parte que tiene que ver con seguridad. Esa parte, el día de hoy, por ejemplo, no lo vamos a tocar en la reunión porque se trata de manera particular y voy a escucharlos de manera privada para ver de qué manera podemos seguir avanzando en garantizar la seguridad para la zona.
Eso es por un lado. Ahora, por otro lado es pues la deuda histórica que se tiene con los pueblos indígenas. Hay planes de justicia que tienen, como por ejemplo el del pueblo yaqui, que fue el primero que se hizo, que tiene un avance muy grande. Ya se atendió el tema del agua principalmente, y hay nuevas universidades, hay más escuelas y hay atención a lo que en primera instancia se planteó sobre el plan de justicia. Digamos, ya se cumplieron y regresar las tierras y darles los derechos de agua. La primera parte del plan de justicia del pueblo yaqui se ha cumplido y vamos a una siguiente etapa porque evidentemente hay todavía necesidades que hay que atender. En el caso del pueblo purépecha, pues tiene apenas un año que instalamos el plan de justicia, se ha venido trabajando y vamos ahora a ver en qué se ha avanzado y qué es lo que falta. Y la parte ya de seguridad ya se atiende directamente con el gabinete. Presidenta, ¿y qué tanto ayuda, por ejemplo, el caso de Cherán, que también ha sido un punto y aparte de muchas comunidades del país? Por ejemplo, ahí los maestros hicieron una cooperación voluntaria para comprar un terreno donde se está construyendo ya una clínica del ISSSTE con, entendí, 30 camas. ¿Qué tanto ayuda esa pues, voluntad, disposición de las propias comunidades, aún y con otras problemáticas más? El plan de justicia no es algo que diseña el gobierno e impone al pueblo. Es un plan que se construye conjuntamente, en diálogos permanentes, en donde está Adelfo Regino, el director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y en este caso Violeta, que además también tiene una historia personal con el pueblo purépecha, pero además hay responsables. No, Violeta es la subsecretaria de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Innovación y Tecnología, pero también es la responsable del plan de justicia del pueblo purépecha. Ahora que hacíamos el enlace a Guerrero, más temprano Metepec, la responsable del plan de justicia de esa zona es Marina Núñez, que es subsecretaria de la Secretaría de Cultura. Aparte de todas sus tareas, es responsable del plan de justicia. Entonces, es lo mismo, es la misma función que lo está haciendo muy bien hace Violeta. Entonces, vamos avanzando porque al principio pues es todas las demandas y después irlas juntando. Y nos ayuda también mucho Lázaro Cárdenas Batel, porque él es responsable pues del plan de justicia de la cuenca del Balsas, que le llamamos Plan Lázaro Cárdenas. Bien, Presidenta, y sé que bueno, nuestra función es informar, no pedir. Yo comencé hace muchos años en la XPUR, La Voz de los Purépechas de Cherán. Lamentablemente esta estación sigue transmitiendo en AM, siento yo que está de rodillas ante muchos medios que hoy están de manera digital, y creo que es importante que esta estación pues pueda tener el apoyo de parte del gobierno federal porque depende del INPI. Sí, cómo no. Y pues hace falta que se convierta de AM a FM porque, insisto, juega un papel muy importante, sí, sobre todo en la lengua y en la cultura. Se hicieron muchas modificaciones a la ley de telecomunicaciones para facilitar a las radios comunitarias, para poder tener mejores condiciones. Entonces, ya sea a través del INPI o de directamente la agencia digital, para que pueda hacerse la solicitud y apoyarles. Buenos días, Presidenta. Salvador Corona del Universal. Presidenta, en portada traemos una historia de un caso de un limonero respecto a las narcominas que se han encontrado en estos campos. Quisiera preguntar al secretario si han tenido el registro de cuántas minas han detectado y cuál es el procedimiento para poder pues evitar su explosión y si tienen casos más de estos explosiones en cuestión de… ¿Quiere comentar, general? En la Secretaría de Defensa Nacional hay un organismo con personal capacitado, adiestrado, se le ha dotado también de equipo de protección, equipo tecnológico para la detección de minas. A partir de noviembre del año pasado a la fecha,
se han detectado 625 artefactos explosivos improvisados. Hay también, es hablar de drones, pero muchos de ellos son también de minas. Entonces, en este momento se está llevando a cabo una operación de desminado, principalmente en las rutas del Guayabo y hacia el Alcalde, en Tierra Caliente, Apatzingán, y están realizando esas actividades este personal de este grupo especializado. También tenemos un proyecto con industria militar para fabricar vehículos especiales, antiminas también, y también estamos analizando la opción para adquirir drones que pueden detectar este tipo de artefactos. Principalmente, ¿ustedes han detectado los grupos criminales que pues quieren tener este control de los campos? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que esto es producto de una confrontación que existe entre dos grupos delincuenciales. Cártel Jalisco Nueva Generación, que quiere ingresar al área de Tepalcatepec, el área de Cualcomán, y también ya están pues más cerca, están adentro en el área de Apatzingán. Entonces los grupos locales pues también ellos protegen esas áreas, y es el motivo por el cual están colocando las minas. Ese es el motivo. Ok, gracias. Presidenta, también traemos que una empresa ligada a los huachibuques pues fue sancionada por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, es Ava Logics. Transfirió 28 millones de pesos a una compañía mexicana para la importación de hidrocarburos. Saber si tiene alguna información respecto a estas empresas estadounidenses que transferían a empresas mexicanas, y saber cómo va el tema del huachicol fiscal, Presidenta. Hay 3 investigaciones que tiene por lo menos la Fiscalía, además de diversas investigaciones que se derivan de alguna detección de alguna pipa que lleva combustible que no está registrado. Porque recuerden que la Secretaría de Energía hizo un trabajo muy importante para que todo el transporte de combustible tenga un QR. Si ustedes ven en la carretera, la mayoría de las pipas que transportan combustible, o casi el 100% ahora de las pipas que llevan combustible, tienen un QR muy grande. La Guardia Nacional puede parar a este transporte y revisar el QR, y ahí viene de dónde el permiso, de dónde se cargó la pipa y a dónde la lleva. Es un trabajo muy intenso que se hizo entre Secretaría de Energía, el SAT, aduanas. Entonces, a veces se encuentra todavía alguna pipa que no tiene este permiso, y de ahí se deriva una carpeta de investigación. Entonces, ahí hay varias carpetas, pero las principales carpetas de investigación que tiene, por lo menos son 2. Una que se deriva de un barco que llegó en 2025, alrededor de marzo, a Tampico, que traía combustible, diésel, y que traía un permiso de importación de otra sustancia que no era diésel. Cuando se percata aduanas y se le informa a la Secretaría de Marina, se hace toda la investigación, y de ahí se han derivado muchísimas detenciones, y todavía hay detenciones adicionales. Hay algunas de ellas que tienen que ver con empresarios en Estados Unidos, incluso empresarios que tienen la doble nacionalidad, mexicano-estadounidense, y que México ha pedido su extradición porque ya tienen orden de aprehensión en México porque están en Estados Unidos. Hay otra investigación que tiene que ver con tanques en ferrocarriles
que entraron por la frontera por tierra y que de ahí se deriva otra gran investigación que la Fiscalía está desarrollando. Ya la Fiscalía pues tiene que dar la información particular de, en todo caso, una vez que avance más, si este depósito particular que ustedes presentan en el periódico pues tiene que ver con estas investigaciones que está realizando. Pero son dos investigaciones muy importantes que han derivado también en que ahora haya mucho menos entrada de combustible de contrabando, que es el llamado huachicol fiscal, por mayor vigilancia que se puso en aduanas, pero también por las detenciones que se han realizado. ¿En este momento se han identificado otros casos de huachicol fiscal, Presidenta? Bueno, hay algunos, no sé si quieras comentar, Omar, algunos casos más. Precisamente hubo una reunión con la Fiscal General de la República, la señora Presidenta y otros integrantes del Gabinete de Seguridad para ver casos específicos relacionados y próximas detenciones que se van a hacer, que pues por lo evidente no podríamos mencionar. Hay otros casos, como el que mencionó al inicio usted, sobre las designaciones de las empresas que la UIF ya estaba trabajando previamente, antes de que fueran designadas por Estados Unidos. Ya había habido intercambio de información entre Estados Unidos y México, específicamente entre OFAC y la UIF. Son investigaciones constantes que se llevan a cabo y sí hay más investigaciones. Pero en estos casos se abren las carpetas de investigación. Sí, claro, sí hay carpetas de investigación y hay otras carpetas de investigación que ya estaban abiertas y que ya tienen detenidos y que faltan más personas por detener. Ok. Finalmente, Presidenta, sobre el tema… No tengo en este momento la información sobre la empresa que sale publicada hoy en el Universal, pero en estos casos, en la mayoría de estos casos, donde ya viene por parte de Estados Unidos, ya hay una investigación previa de la UIF. Como bien dice el secretario, tuvimos una reunión que tenemos cada tanto para ver justamente la parte administrativa que hace la Secretaría de Energía, si ya tiene las investigaciones la Fiscalía, para ver si se avanza aún más. Presidenta, finalmente, en el tema del Mundial, los festejos pues han sido… pues bien, y algunos se han visto evidentemente la violencia, y le quiero plantear un tema particular sobre el alcalde del Carmen en Nuevo León. Se llama Gerardo de la Maza Villarreal. Él a finales de junio, después de un partido de la selección mexicana, se viralizó un video donde ejerce violencia a un mesero. Se lo planteo pues por todo lo que ha sucedido respecto a los festejos, ¿no? Presuntamente alcoholizado, este alcalde pues golpea al mesero en este contexto del Mundial. Después él se disculpa y después el mesero lo despiden, presuntamente porque él agredió al alcalde. Saber si tiene alguna información, su opinión respecto a estos festejos que también pues suelen caer en violencia. En ese caso tiene que haber por parte del Estado de Nuevo León mayor información, particularmente sobre el alcalde, porque es ahí donde si hubo alguna falta o algún delito pues tiene que informarse en el Estado de Nuevo León. Lo que es muy importante es que cualquier autoridad, las autoridades somos servidores del pueblo. Servidor público quiere decir estar al servicio del pueblo. Y cualquier acto de soberbia, de autoritarismo, pues debe ser condenable. Más si es una autoridad, desde mi punto de vista, no importa del partido que sea, porque nosotros debemos actuar siempre con humildad. Mientras mayor sea tu cargo, mayor humildad debes tener. Entonces el servidor público debe comportarse de manera sencilla y al servicio de la gente, porque esa es nuestra tarea. Eso es por un lado. Lo segundo, hay que evitar el abuso del alcohol, porque siempre cuando hay abuso del alcohol en cualquiera de estas celebraciones, pues puede haber problemas, mayor violencia, que está asociada justo al exceso de alcohol.
Entonces, a todos los que celebran el triunfo de la selección, pues también tomar con medida, evitar los excesos, los abusos del alcohol. Y en tercer lugar, que ya lo dije, pero es importante repetirlo, es actuar con responsabilidad. Si hay una zona ya con mucha gente, pues ya no acercarse a ese lugar, dirigirse a otro lugar. Y afortunadamente pues hay muchas pantallas, principalmente en la Ciudad de México, que es donde ha habido pues mayor congregación de personas, y lamentablemente pues llegó a la muerte de 4 personas, que pues es muy triste. Entonces, responsabilidad, obviamente la autoridad orientando, poniendo más pantallas, y al mismo tiempo pues de todas y todos que ayudemos a celebrar siempre de manera responsable.